Mis padres me abandonaron a los 7 años en un parque después de que nació mi hermanito, porque decidieron que 3 hijos eran demasiado caros. Así que mi familia adoptiva, los Delgado, me criaron, me amaron y cuando los dos fallecieron en un accidente de auto, heredé su cadena de restaurantes familiares valuada en $4 millones. Mis padres biológicos, a quienes no había visto en 22 años, de repente encontraron mi dirección y presentaron una demanda alegando que nunca renunciaron legalmente a sus derechos parentales y que merecían una compensación por su sufrimiento emocional. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el juez leyó su exigencia de $2 millones, exactamente la mitad de todo lo que los Delgado habían construido. Mi madre biológica se secó teatralmente unos ojos que ni siquiera estaban húmedos, mientras mi padre biológico ajustaba su traje barato, los dos interpretando sus papeles practicados de padres desconsolados reunidos con su hija perdida. Yo permanecí perfectamente quieta en la mesa de la defensa, observándolos con el rostro completamente inexpresivo. Mi abogado se inclinó hacia mí y me susurró con urgencia que necesitábamos preparar una estrategia de defensa, pero yo simplemente metí la mano en mi portafolio y saqué un sobremanila grueso, colocándolo deliberadamente sobre la mesa entre nosotros. El juez notó el movimiento entornando los ojos con interés. Lo que mis padres biológicos no sabían, lo que nadie en esa sala sabía excepto yo, era que había pasado los últimos 3 meses, desde que recibí su demanda, haciendo algo que ellos claramente jamás se tomaron la molestia de hacer, investigar de verdad. Los Delgado me enseñaron muchas cosas durante los 22 años que me criaron, pero quizá la lección más valiosa fue su enfoque meticuloso hacia la documentación. Cada recibo guardado, cada contrato archivado, cada fotografía fechada y etiquetada. Cuando heredé su imperio restaurantero, también heredé su sistema obsesivo de organización, incluyendo un archivador con llave en su oficina doméstica que finalmente abrí hace 2 semanas. Dentro encontré papeles de adopción, documentos legales y, lo más importante, un informe de un investigador privado de 1995, el año en que me adoptaron. Al parecer, Carlos y Rosa Delgado querían entender exactamente qué tipo de personas abandonarían a una niña de 7 años en un parque público y pagaron a alguien para averiguarlo. Lo que ese investigador descubrió habría sido información muy útil para mis padres biológicos antes de presentar su absurda demanda. El juez carraspeó, devolviéndome al momento presente. Mi madre biológica estaba testificando ahora, con la voz temblando de emoción fabricada mientras describía el dolor insoportable de haber perdido contacto conmigo. Habló de noches sin dormir y lágrimas interminables, pintando un cuadro de devoción maternal que habría sido conmovedor si tuviera algo de parecido con la realidad. Mi padre biológico asentía con la cabeza, agregando sus propias exageraciones sobre cómo habían buscado por todas partes, como nunca habían dejado de esperar volver a reunirse con su preciosa hija. La actuación era casi impresionante por su descaro. Su abogado, un tipo elegante con el cabello perfectamente peinado y un reloj caro, presentó su caso con simpatía ensayada. Habló de derechos parentales, de lazos familiares que trascienden el tiempo y las circunstancias, del profundo trauma psicológico que mis padres biológicos habían sufrido por nuestra separación forzada. Lo hizo sonar como si hubieran sido víctimas de una terrible injusticia, en lugar de 2 personas que tomaron una decisión calculada para reducir gastos abandonando a uno de sus hijos. Recordé ese día en el parque con una claridad cristalina, aunque había pasado años tratando de olvidarlo. Mi madre me había empacado mi conejo de peluche favorito en una mochilita, junto con un cambio de ropa y un sándwich de mantequilla de maní. Mi padre nos llevó al parque Riverside, el grande, el que tenía el área de juegos y el estanque de patos, y me dijo que íbamos a jugar un juego especial, escondidas, lo llamó. Yo debía contar hasta 100 junto al roble grande mientras ellos se escondían y luego tenía que buscarlos. Si no los encontraba, debía esperar junto al árbol y ellos regresarían eventualmente. Conté con cuidado, emocionada por el juego, mi voz llevándose por todo el parque vacío en esa mañana. Cuando terminé de contar y abrí los ojos, su coche ya no estaba en el estacionamiento. Esperé junto a ese árbol hasta que oscureció, hasta que un guardabosques me encontró temblando y llorando, abrazando mi conejo de peluche y mi mochila ya vacía. Me había comido el sándwich horas antes y estaba demasiado asustada para alejarme del lugar donde mi padre me dijo que esperara. Los Delgado me recibieron inicialmente como niña en acogida a través del sistema estatal y cuando mis padres biológicos jamás se presentaron para reclamarme, a pesar de la amplia cobertura mediática de la niña abandonada, Carlos y Rosa iniciaron el proceso de adopción. En aquel entonces tenían 3 restaurantes, pequeños locales familiares que servían auténtica comida mexicana. Me trataron como si siempre hubiera sido suya, nunca haciéndome sentir una carga o una obligación. Rosa me enseñó a hacer tamales desde cero mientras Carlos me mostraba cómo llevar la contabilidad del restaurante. Pagaron mi educación, celebraron mis logros y me amaron sin condiciones durante 22 años hasta que un conductor ebrio se pasó una luz roja y los arrebató de mi vida en un instante. El duelo fue devastador, agravado por el hecho de que habían puesto mi nombre como única heredera de todo lo que habían construido juntos. La cadena de restaurantes había crecido muchísimo con los años. Lo que comenzó como 3 establecimientos modestos se había expandido a 7 restaurantes de alta categoría.
El negocio valía $4.2 millones según la tasación más reciente, y mis padres biológicos aparentemente querían exactamente la mitad de esa cantidad. Su abogado estaba ahora presentando documentos de dificultad financiera, alegando que mis padres biológicos habían sufrido problemas económicos durante los años supuestamente a causa del trauma de haberme perdido. Mostró al juez estados de cuenta y facturas médicas, pintando el retrato de gente trabajadora y sufrida. Convenientemente omitió mencionar que cada uno de esos problemas financieros era autoinfligido y fácilmente rastreable hasta sus propias malas decisiones. Mi abogado finalmente se puso de pie para iniciar nuestra defensa, pero yo le toqué el brazo suavemente, deteniéndolo. El juez me miró con las cejas levantadas cuando me levanté yo en su lugar, el sobremanila ahora en mis manos. Mis padres biológicos intercambiaron miradas confundidas. Caminé hacia el estrado con pasos firmes. Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia adicional, dije. Proceda, asintió el juez. Abrí el sobremanila y saqué el primer documento. Era el informe del investigador privado que Carlos y Rosa Delgado habían contratado en 1995. Mis manos no temblaban. Había leído este documento 20 veces en las últimas 2 semanas. Este es un informe de investigación fechado en agosto de 1995. 3 meses después de que los Delgado iniciaran mi proceso de adopción, expliqué mientras le entregaba una copia al juez y otra al abogado de mis padres biológicos. Vi cómo la expresión de mi madre biológica cambiaba de confianza a confusión. El juez comenzó a leer. Su rostro se mantuvo neutral durante los primeros párrafos, pero luego sus cejas se levantaron. Esto es perturbador, dijo el juez. Sí, su señoría. El investigador descubrió que mis padres biológicos tienen un historial. Mi padre biológico se puso de pie gritando que eso era una invasión a su privacidad. El juez le ordenó sentarse con voz firme y dijo que quería escuchar eso. Respiré profundo. Era el momento que había estado esperando durante 3 meses. El informe documenta que en 1987, 8 años antes de abandonarme a mí, mis padres biológicos dejaron a una niña de 5 años en un supermercado en San Antonio, Texas. La niña, llamada Patricia, fue encontrada 3 horas después llorando en el estacionamiento. Mi madre biológica se puso pálida y gritó que era mentira. Hay reportes policiales. Continué sin mirarla. Patricia fue puesta en custodia del Estado. Mis padres nunca volvieron a buscarla. El abogado de mis padres se levantó rápidamente alegando que era irrelevante. Es completamente relevante. Interrumpí. Porque hay más. Saqué otro documento del sobre. En 1991, 4 años antes de abandonarme, dejaron a un niño de 6 años en un parque de Dallas. Su nombre era Miguel. El reporte policial dice que el niño esperó durante 2 días antes de que alguien lo encontrara. 2 días. El silencio en la sala era absoluto. Mi padre biológico negaba con la cabeza diciendo que estaba sacado de contexto. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. En el 87 tenían un hijo. En el 91 tenían 2. En el 95, cuando me abandonaron a mí, tenían 2 hijos. Siempre fue cuando el tercer hijo se volvía un problema económico. El juez levantó la mano y preguntó si tenía documentación. Toda. Le entregué una carpeta gruesa. Reportes policiales, registros de servicios sociales, documentos del Estado. Todo está ahí. Mi abogado finalmente entendió lo que estaba haciendo y se puso de pie a mi lado. Su señoría, esta evidencia demuestra un patrón de comportamiento. Los demandantes no son padres traumatizados. Son personas que sistemáticamente abandonaron a 3 niños cuando ya no querían la responsabilidad financiera. Mi madre biológica comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas se veían reales, de pánico. Decía que eran jóvenes y no sabían. Tenían 32 años cuando me abandonaron, dije mirándola directamente. No eran adolescentes confundidos, eran adultos que tomaron decisiones calculadas 3 veces. El juez cerró la carpeta y me preguntó si había algo más. Saqué el último documento, una transcripción de una conversación telefónica entre mis padres biológicos, grabada accidentalmente por la secretaria de su abogado hacía 2 meses. A pesar de las objeciones de su abogado, el juez permitió que la leyera. Comencé a leer en voz alta. Mi padre biológico decía que si el juez les creía, podían sacar al menos $1 millón y pagar todo. Mi madre preguntaba qué harían si no funcionaba. Él respondía que entonces presionarían diciendo que querían relación conmigo, porque ningún juez podría negarles eso. Ella decía que no quería relación conmigo, solo el dinero. Él contestaba que lo sabía, pero que tenían que actuar como si les importara, que era solo un juego. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Mi madre biológica cerró los ojos derrotada. El juez dejó caer el martillo con fuerza y declaró un receso, citando a los abogados en su oficina. Mi cuerpo temblaba de adrenalina pura. Lo había hecho. Mi abogado me preguntó por qué no le había dicho que tenía todo eso. Le respondí que necesitaba que su reacción fuera genuina. Si él lo hubiera sabido, ellos lo habrían notado. Tras el receso de 40 minutos, el juez regresó con expresión severa.
Señores Morales, sus acciones documentadas en este informe son profundamente perturbadoras. El patrón de abandonar a 3 niños demuestra que este no fue un caso aislado. El juez añadió que la transcripción revelaba sus verdaderas intenciones. No buscaban reconexión emocional, buscaban compensación financiera basada en una falsa narrativa. El juez se dirigió a mí con compasión, lamentando mi sufrimiento y celebrando que encontrara a los Delgado. Luego anunció que había ordenado una investigación adicional y contactado a las autoridades de Texas para localizar a Patricia y Miguel, los otros 2 niños. Mi corazón dio un salto. No había pensado en eso. Había otros 2. El juez indicó que si eran localizados y deseaban testificar, reabriría el caso para considerar cargos criminales. El abogado de mis padres intentó retirar la demanda, pero el juez dijo que ya era demasiado tarde. Emitiría su decisión en 2 semanas y ordenó a los Morales no tener ningún contacto conmigo bajo pena de arresto. Al salir del tribunal, una mujer se me acercó. Tenía unos 35 años y ojos que reconocí inmediatamente. Me preguntó si yo era la niña del parque Riverside. Me dijo que ella era Patricia, la niña del supermercado de San Antonio. En ese momento entendí que la historia estaba lejos de terminar. Patricia y yo nos sentamos en una cafetería. Me contó que había visto la noticia sobre el juicio e investigó. Ella nunca fue adoptada. Pasó por 12 casas de acogida hasta los 18 años. Le dije que yo tuve suerte, que los Delgado me dieron un hogar real. Le pregunté por qué había venido. Me dijo que quería testificar para que el juez supiera que no fui la única, y porque pensó que tal vez yo necesitaba saber que no estaba sola en esto. Entonces mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Houston. Una voz masculina y joven me preguntó si yo era la hija de Roberto y Carmen Morales. Se presentó como Daniel, mi hermano biológico, el que se quedó. Quedé helada. Me pidió 5 minutos. Patricia asintió y acordamos hablar. Cuando llamé a Daniel, me contó que nuestros padres, Roberto y Carmen, nunca los trataron bien a él ni a su hermana Lucía. Crecieron escuchando que eran una carga y que sus padres hubieran sido más felices sin hijos. Me confesó que cuando tenía 8 años escuchó a mamá decirle a papá que ojalá pudieran deshacerse de ellos también como hicieron con los otros. Lucía, su hermana, sufría de ansiedad severa y depresión. Me dijo que Lucía quería testificar. Estaban cansados de protegerlos y fingir que eran buenos padres. Daniel les había prestado dinero para el juicio bajo la promesa de que ganarían, pero ahora que sabía la verdad, quería ayudarme. Esa noche, el juez aceleró el proceso para una audiencia especial en 3 días. Patricia, Daniel y Lucía iban a testificar. Se había descubierto más. Mis padres biológicos intentaron cobrar el seguro de vida de Patricia en 1989 reportándola como muerta, aunque estaba viva en el sistema de acogida, y había registros de que intentaron vender a Miguel a una pareja sin pasar por canales legales. 2 días después conocí a Daniel y Lucía en persona. Fue extraño estar rodeada de personas que compartían mi sangre, pero eran desconocidos. Lucía me contó cómo nuestros padres los llamaban los errores corregidos y amenazaban con cambiarlos si no eran perfectos. La noche antes de la audiencia recibí mensajes de mi madre biológica suplicando que no lo hiciera porque éramos familia. La bloqueé, al igual que Patricia. En el tribunal, el juez llamó a los testigos. Patricia narró cómo fue abandonada en la sección de juguetes con la promesa de que volverían en 5 minutos, y esperó 3 horas. Narró sus 13 años en el sistema de acogida. Desmintió al abogado defensor asegurando que la policía revisó las cámaras y vio a sus padres irse sonriendo. Luego subió Lucía. Temblaba. Contó que siempre supieron que había otros y vivían con el miedo constante de ser abandonados. Testificó que su padre decía que si no eran perfectos los cambiaría por niños mejores. Cuando el abogado defensor argumentó que les dieron techo y educación, Lucía respondió firmemente que las cosas materiales no son amor, que les dieron un techo pero nunca los hicieron sentir seguros. Daniel testificó sobre cómo escuchó a sus padres decir que debieron haber dejado solo a un hijo, y cómo pasó su infancia tratando de ser invisible para no costar demasiado. Finalmente me llamaron a mí. Presenté nueva evidencia. Correos entre mis padres y tabloides intentando vender mi historia por $50,000 antes de la demanda, incluyendo fotos falsas y una narrativa de amor maternal. También un borrador de un libro titulado Recuperando a mi hija perdida. El juez, harto, cerró la carpeta. Sentenció que la demanda de los señores Roberto y Carmen Morales era denegada en su totalidad y no recibirían ni un centavo. Además, ordenó que pagaran todas las costas judiciales y las investigaciones. Cuando mi padre alegó que no tenían dinero, el juez les dio 90 días para pagar o enfrentarían embargo, sugiriéndoles conseguir trabajo. Me preguntó si quería presentar cargos criminales. Miré a mis hermanos y decidí que solo quería una orden de restricción permanente. El juez concedió una orden por 10 años. 3 semanas después, mis padres biológicos intentaron verme en el restaurante, violando la orden. Los hice pasar a la oficina privada solo para decirles que se fueran. Me pidieron dinero, apelando a que eran mi familia. Les dije que cruel era dejar a una niña de 7 años contando hasta 100 mientras huyes, o intentar vender a tu propio hijo. Les dije que ellos redefinieron la palabra crueldad.
Los eché. Mi madre me dejó una carta explicando todo, que tiré a la basura sin abrir. Luego supe que habían intentado vender una entrevista televisiva, que fue cancelada cuando mi abogado envió las transcripciones del juicio, y mi padre intentó conseguir empleo en mis restaurantes con un nombre falso. Reuní a Patricia, Daniel y Lucía. Les ofrecí pagarles terapia y, ante su negativa inicial por no querer caridad, les dije que era justicia. Les aseguré que nosotros no abandonamos a la gente que importa. 6 meses después, inauguré el 8º restaurante. Creé un programa de entrenamiento culinario para jóvenes sin recursos. Daniel, que siempre quiso cocinar pero su padre se lo prohibió, renunció a su trabajo en tecnología y entró al programa. Lucía lo siguió un mes después en pastelería. Comenzamos a construir una relación real. Daniel y Lucía terminaron el programa y los contraté como chefs. Trabajaban más duro que nadie para demostrar que no eran como nuestros padres. Llegó un nuevo juicio. Mis padres demandaron por difamación. El juez revisó el historial de acoso y denegó la demanda, extendiendo la orden de restricción por 15 años más y advirtiendo que la próxima vez irían a la cárcel. Esa noche celebramos en el restaurante. Brindamos por las familias que elegimos. Al día siguiente registré la Fundación Carlos y Rosa Delgado, con Patricia como directora y mis hermanos como mentores. En el primer evento recaudamos $200,000. Un mes después, recibí una carta de un abogado informando que mis padres biológicos se mudaban fuera del estado y no volverían a contactarnos. No hubo disculpas, solo una notificación fría. Pasaron 3 años. La cadena creció a 12 restaurantes y la fundación había ayudado a 150 jóvenes. Un día, recibí una noticia de Patricia. Habían encontrado a Miguel, el niño abandonado en Dallas. Estaba vivo, tenía 30 años y era trabajador social. Nos contactó y un mes después, los 5 nos reunimos. Miguel propuso dejar de llamarlos padres y llamarlos simplemente Roberto y Carmen. Brindamos por los verdaderos padres, los que eligieron quedarse. 6 meses después abrí el 13º restaurante, Rosa's Kitchen, cuyas ganancias iban íntegras a la fundación. En la entrada había una foto de Carlos y Rosa con la frase, en memoria de quienes nos enseñaron que familia es quien elige quedarse. Finalmente, encontré una carta que mis padres adoptivos me habían dejado antes de morir. No tuvimos hijos biológicos, pero tuvimos algo mejor. Te tuvimos a ti. Lloré de gratitud. Actualicé mi testamento para dejar todo a la fundación y a mis hermanos, Patricia, Daniel, Lucía y Miguel. 2 años más tarde, me llamaron de un hospital en Arizona. Roberto Morales estaba muriendo y preguntaba por sus hijos. Les dije que tenía 2 hijos que crió y que los buscaran a ellos, y colgué. Una semana después murió. Carmen terminó en un asilo. Ninguno de nosotros fue al funeral. Esa tarde nos reunimos los 5. Daniel dijo que había muerto. Patricia preguntó si alguien sentía algo. Hubo silencio. Finalmente, Miguel dijo que eso significaba que habíamos sanado de verdad. Habíamos convertido nuestro dolor en propósito. Los Delgado me enseñaron que el verdadero legado no es dinero, es amor, es elección, es quedarse cuando otros se van.